Porque de tal manera amó Dios al mundo, que a su Hijo dio a morir en este mundo, que a su Hijo dio a morir en este mundo. La deuda que teníamos, Jesús ya la pagó. La deuda que teníamos, Jesús ya la pagó. Cuando allá en la cruz, por ti, por mí murió. Cuando allá en la cruz, por ti, por mí murió. Resucitó y al cielo ascendió. Jesús resucitó y al cielo ascendió. Dijo que volvería y a los suyos al cielo llevaría. Dijo que volvería y a los suyos al cielo llevaría. Resucitó, resucitó y al cielo ascendió. Resucitó, resucitó y al cielo ascendió. Dijo que volvería y a los suyos al cielo llevaría. Dijo que volvería y a los suyos al cielo llevaría. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que a su Hijo dio a morir en este mundo, que a su Hijo dio a morir en este mundo. La deuda que teníamos, Jesús ya la pagó. La deuda que teníamos, Jesús ya la pagó. Cuando allá en la cruz, por ti, por mí murió. Cuando allá en la cruz, por ti, por mí murió. Jesús resucitó y al cielo ascendió. Jesús resucitó y al cielo ascendió. Dijo que volvería y a los suyos al cielo llevaría. Dijo que volvería y a los suyos al cielo llevaría. Resucitó, resucitó y al cielo ascendió. Resucitó, resucitó y al cielo ascendió. Dijo que volvería y a los suyos al cielo llevaría. Dijo que volvería y a los suyos al cielo llevaría. Padre,
En el nombre de tu Hijo Jesús estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, agradeciéndote la oportunidad, Señor, de orar por las naciones, Padre. Es nuestro deber, Señor, como hijos tuyos, como cuerpo tuyo, Señor, interceder, Señor, por las personas que tú has puesto, Señor, para ir, Señor, a predicar tu palabra, Señor. Te pedimos hoy, Señor, que tú des de nuevo, Señor, en nuestras bocas, Señor, y en las bocas de ellos también, para predicar desde cualquier parte del mundo, Señor, y los que van, Señor, a los pueblos no alcanzados, Padre. Hoy te pedimos muy especialmente, Señor, que tú intervengas, Señor, en los corazones, Señor, de los misioneros, Señor, de las personas, Señor, que tú has puesto, Señor, que tú has preparado, Padre, que tú has ungido con tu Espíritu Santo, Señor, para ir, Padre bendito, Señor, a otras personas, Señor, Señor, las personas que van al Asia, Padre, al pueblo P, Padre, que quieren, Señor, estar dispuestos, Señor, a predicar tu palabra, Señor, a predicar el evangelio tuyo, Señor, a dar a conocer, Padre, a tu Hijo Jesús. Por eso hoy, Señor, rogamos, Señor, para que tú, Señor, des el entendimiento, que tu Espíritu Santo los capacite, que tu Espíritu Santo los guíe, Señor, y que también, Señor, coloques, Padre, el sentir en cada persona que los oye, Señor, en cada persona que tiene, Padre bendito, esa disposición, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, que tú, Padre bendito, Señor, des ese entendimiento, des la sabiduría, Señor, pongas, Señor, el conocimiento, Señor, de tu palabra en cada uno de ellos, Señor, para impartirla, Padre. Te pedimos, Señor, por los obreros, Señor, que van, Padre bendito, a Guinea, Señor, por los obreros, Padre bendito, del Benjamín Simpson, Señor, que se disponen, Señor, que han dejado su comodidad, Padre bendito, y están, Señor, dispuestos a ir a otras partes. Te pedimos, Señor, que tú obres en ellos, que tú, Señor, y tu fidelidad y tu misericordia, Señor, esté sobre sus vidas, Padre, y sobre sus corazones, Señor. Pedimos que tú los capacites, Señor, que los guardes, que los protejas, Señor, que en cada paso que ellos den, Señor, tú estés con ellos, Señor. También pedimos, Padre bendito, que tú, Señor, por favor, den la provisión, Señor, para lo que ellos necesitan, Señor. Tú sabes y conoces, Señor, que están, Padre bendito, Señor, sacando, Señor, la traducción, Señor, de tu palabra, Señor, de los salmos, Señor, y de la Biblia, Padre, para enseñarlos a otros, Señor. Sé tú el proveedor de los recursos, Señor. Sé tú, Señor, el Dios Jiret para ellos, Señor. Oh Padre bendito, Señor, que tu provisión esté, Señor, sobre cada uno de ellos, Padre. Y por favor te pedimos, Señor, por estos intérpretes, Señor, por estas personas que participan, Señor, en la traducción de los salmos, Señor, para que tu evangelio también llegue a ellos, Señor, para que tu conocimiento, Padre bendito, esté, Señor, impartido, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Pedimos, Señor, tu dirección, Padre bendito. Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo los guíe a toda verdad, Señor. Oh Señor, que sea tu Espíritu Santo revelándose, Señor, a las vidas, a las mentes y a los corazones de aquellos que oyen tu palabra a través de su boca, Señor. Pedimos también, Señor, que tú, Señor, los lleves, Señor, a los lugares más recónditos y que tus ángeles los protejan, Señor, y que por favor, Señor, puedan ellos, Señor, ser partícipes, Señor, de tu gloria, Señor, en cada pueblo y en cada lugar donde se extiende tu palabra. Señor Jesús, te pedimos que por favor tú extiendas, Señor, tu misericordia para con cada uno de ellos, Señor, de estos obreros dispuestos a llevar tu evangelio. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia de Suba, esperamos estén bien. Les habla Catherine y Mary del Centro de Capacitaciones. Siguen siendo nuestra iglesia, le enviamos un saludo. Estamos con los demás estudiantes y nos alegra mucho que estén participando del culto misionero. Y queremos invitarlos a que, así como nosotros estamos estudiando misiones desde este lugar y seguimos trabajando por la misión, que la Iglesia de Suba también tenga esa visión de llevar el mensaje de la salvación aún en estos tiempos de pandemia, y que sigamos haciendo misión ahí desde su casa, ahí donde está en su empresa o donde usted esté. Llevemos la misión al vecino, al amigo, a cualquiera, y porque nosotros somos los embajadores del reino de Dios y llevaremos la misión hasta lo último de la tierra. Mil bendiciones, amada iglesia, los queremos mucho. Hola, amada familia, queremos saludarlas aquí desde Lady Simpson.
y agradecerles por estar siempre pendientes de nosotros, porque sabemos que ustedes siempre han estado orando, porque ustedes siempre han enviado también carticas, así que de todo corazón les damos muchísimas gracias. Familia, muchas gracias por ser parte del proyecto Compasión por Guinea. Seguimos caminando juntos. Gracias por ser esa plataforma de oración, por ser esa base en la fortaleza espiritual. Por favor, sigan orando. En especial hoy queremos compartir con ustedes 2 peticiones, y es que tenemos allí en los Fulani, en Guinea, una pareja que es Josh y Doris, su esposa. Ellos están haciendo un proceso de traducción del libro de los Salmos, y para este proceso tienen a un chico nativo de los Fulani. Él no es creyente, y es para que juntos nos unamos, que a través de la traducción, que a través de la lectura de la palabra, este muchacho pueda conocer a Cristo Jesús. Y la segunda petición es para seguir orando, para levantar las finanzas, los recursos que como proyecto necesitamos. Creemos en el Señor que aún en este tiempo de crisis, de una economía difícil, Dios está haciendo milagros en todo el mundo, y bueno, lo más importante es que le creemos a Él. Familia, muchas gracias por caminar con nosotros y por ser parte de Compasión por Guinea. Bendiciones. Los queremos mucho. Gracias. Dios les bendiga, hermanos de Alianza Suba. Soy Maritza. En estos momentos me estoy preparando para servir entre los pastunes de Asia Central, de Afganistán y de Pakistán. El Señor ha sido muy bueno con nosotros en estos últimos 2 años de capacitación y de formación en idioma y en cultura pastún. El Señor ha sido muy bueno porque en esos tiempos hemos trabajado con la red de adopción al pueblo pastún, logrando que el Señor provea para 185 Biblias al idioma pastún. Esto es histórico porque los pastunes por primera vez van a tener la Biblia completa en su idioma, en el caso de los pastún de Pakistán que hablan el dialecto Yuksasai. Hemos tenido la oportunidad de que muchos hermanos estén comprometidos con este proceso y Dios nos ha bendecido. Estamos muy felices en que usted y yo hagamos parte de ese proceso. Podemos ir juntos a hacer la misión. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la Gran Comisión? Jesús dijo que hiciéramos discípulos a todas las naciones. Piénsalo primero un poco. Discípulos, bautizados y enseñados a seguir a Jesús en toda su palabra. Ahora piensa en lo segundo, a todas las naciones. Naciones es la palabra etnos. En realidad esto quiere decir todos los grupos étnicos. Para que tengamos una idea clara, ¿sabes cuántas naciones hay en el mundo? Aproximadamente 200. Pero ¿sabes cuántos grupos étnicos existen en el mundo? Aproximadamente 16,000. En base a esto, la Gran Comisión es más grande de lo que pensamos. Un grupo étnico es un grupo de personas que comparten todas o algunas de las siguientes características: lengua, raza, cultura, religión, economía, territorio. Lo que debe preocuparnos es que de los 16,000 grupos étnicos en el mundo, aún quedan 6,000 grupos étnicos sin ser alcanzados. Esto es 1/3 de la población mundial, más de 2 billones de personas. Más preocupante es saber que se calcula que solo 1 de cada 10 misioneros trabaja entre los no alcanzados. Cuando hablamos que son no alcanzados, nos referimos no solo al hecho de que no han escuchado el Evangelio, sino que no tienen la posibilidad de escucharlo, sin cristianos entre ellos, sin iglesias y en la mayoría de los casos sin Biblias. Por ejemplo, pensemos en los 2 países más poblados del mundo. China, con aproximadamente 1.300 millones de habitantes, tiene más de 500 grupos étnicos y el 80% se consideran no alcanzados. India, con aproximadamente 1.200 millones de habitantes, siendo el país más multiétnico, tiene 2.500 grupos étnicos aproximadamente, y el 90% se consideran no alcanzados. En todo Asia se calcula que hay más de 3.000 etnias no alcanzadas. ¿Puedes imaginarlo? ¿Cuántos millones y millones de personas no han escuchado el Evangelio? ¿Cuánta falta hacen misioneros al estilo de Pablo, que se propongan a ir donde Cristo no ha sido anunciado?
¿Cuánta falta hace que oremos para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies? ¿Y cuánta falta hacen iglesias dispuestas a sacrificar a sus mejores hombres y sus más preciados recursos? Porque ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué has hecho para alcanzar a los no alcanzados? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto has ofrendado? ¿Estarías dispuesto a ir? Como dijo en una ocasión William Carey, espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas por Dios. Buenos días, amada iglesia, sean todos bienvenidos en esta mañana. Qué bendición poder estar juntos nuevamente a los pies del Señor, recibiendo su palabra. Una bienvenida a todos los amigos que hoy están con nosotros, los lejanos, los cercanos. Gracias por acompañarnos y de verdad que le damos la gloria a Dios por sus vidas y por sus familias. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo delante de la presencia del Señor. Y proclamamos la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Precioso Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor amado, por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, estamos, Señor, delante de ti, en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, venimos delante de ti en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Creemos firmemente que nos has abierto camino delante del Padre, y hoy venimos en el poderoso nombre, Señor, ese nombre que es sobre todo nombre. Padre Santo, gracias por la vida, gracias, Señor, por sostenernos, gracias por llamarnos, gracias, Señor, por la salvación, gracias por este nuevo día, gracias por permitirnos estar delante de ti en el trono de la gracia. Señor, nos acercamos, Señor, confiados plenamente, Señor, que allí encontramos oportuno socorro, Señor, para toda clase de necesidad, Señor. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que tú nos asistas de una manera especial allá en los hogares, Señor amado, a cada familia, Señor. Proclamamos, Señor, que tú ministras el corazón de cada una de las familias, Señor, nuestros amigos y hermanos, Señor, en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le doy la gloria al Señor porque hoy estamos de celebración. Hoy es una fiesta muy especial para nosotros como la Iglesia Alianza Cristiana Misionera Colombiana. Es tan importante que se ha determinado celebrar en un día del año la fiesta o la celebración de la Gran Comisión. Sabemos que nuestro ADN como iglesia somos misioneros, y como sabemos, nuestro fundador, el doctor Alberto Benjamín Simpson, fue un hombre apasionado por las misiones. Fue un hombre que sabemos que se arrodillaba en su cuarto, abrazaba el globo terráqueo y con lágrimas lloraba al Padre pidiéndole que le regalara el mundo. Y el Señor escuchó esa oración, y por eso hoy estamos en este lugar. El Evangelio nos ha alcanzado a todos nosotros, y qué bendición que hayan hombres y mujeres que seamos muy sensibles a las misiones. Esta palabra no la puedo empezar sin recordar a una mujer que cumplió con las misiones, que cumplió con el gran mandamiento del Señor de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Fue una vecina de nuestra casa allá en Villavicencio. Fue una mujer que un día llegó a mi casa, hace más de 45 años llegó a mi casa. Mi mamá estaba en un segundo piso, en un tanque, lavando un tanque, y ella desde abajo, ni siquiera tuvieron que estar frente a frente, ella desde abajo le predicó a Cristo a mi madre. Nunca se imaginó seguramente que como consecuencia de haberle predicado el Evangelio a mi mamá, detrás de ella todos sus hijos estaríamos predicando la palabra, y aún sus nietos. Entonces, hoy predicamos la palabra
y el Señor hace lo que tiene que hacer. Solamente que todos nosotros debemos de ser muy sensibles al llamado que el Señor nos ha hecho como iglesia. Hoy quiero que reflexionemos sobre algo que tiene que ver con el tema y lo he titulado Desafiados por un descalificado. Desafiados por un descalificado. Ayer en el ayuno estaba predicando, estaba enseñando sobre una pregunta que me formulaba en estos días. ¿Qué esperaba el Señor de mí? ¿O qué espera el Señor de su pueblo? ¿Qué espera el Señor de su iglesia? Qué bueno que nosotros continuamente nos estemos formulando esta pregunta, porque eso nos ayuda a ser muy puntuales en nuestros pasos a seguir y no estamos como en desaciertos. No es lo mismo decirle a un hijo, mire a ver qué hace en la casa, que no es lo mismo que decirle vaya y tienda la cama, recoja la basura, lave la loza. Son cosas muy diferentes. Así es la palabra. La palabra es puntual. El Señor ha sido muy puntual con nosotros como su pueblo. Y pues sí, hacemos muchas cosas buenas, muchas cosas que nos edifican, muchas cosas que forman nuestro carácter, muchas cosas que nos enseñan a caminar como un hijo de Dios, nos ayuda a tener buenas relaciones con nuestro prójimo, ser buenos hijos, buenos esposos, bueno, todo lo que dice la palabra. Pero hay algo en lo que nosotros debemos afianzarnos cada día mucho más y es cumplir la gran comisión. Y es algo que nosotros tenemos que enfatizar más como iglesia y que de manera muy personal nosotros nos aseguremos de cumplir con este gran mandamiento que el Señor hizo a sus discípulos antes de ascender al cielo. Y yo en el ayuno que dirigí ayer hablaba sobre las 5 cosas en Deuteronomio 10 versículo 12 al 13, solamente lo voy a nombrar. 5 cosas que el Señor a mí me manda, y entre esas 5 cosas está: teme a Dios, ande sus caminos, ame al Señor, sírvale. Pero hay un quinto, que es guarde sus mandamientos. Y yo creo que en eso nosotros tenemos que ser más obedientes, más enfáticos, en cada día ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. En Marcos capítulo 2, versículo 13 al 17, hay un evento que nos va a dejar una gran enseñanza en esta mañana. Y el evangelista Marcos, a diferencia de Mateo y de Lucas, es un evangelista que va casi que al punto para hablar del ministerio del Señor Jesús y el llamamiento de sus discípulos, mientras los otros evangelistas primero hablan de muchas otras cosas antes que hablar de este tema. Por eso quiero hablar en Mateo 2, versículo 13 al 17, sobre un llamamiento de un descalificado. Dice allí la palabra: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Entonces, aquí lo que narra el Evangelio es que después del Señor Jesús de venir de sanar a un hombre paralítico, ahí en el capítulo, en la porción anterior, de sanar a un paralítico, Jesús se queda un tiempo en Capernaum, junto al mar, allí en Galilea. Muchas personas le estaban siguiendo y él, como siempre, estaba aprovechando enseñar la palabra, enseñar el evangelio. Y la palabra dice que el Señor Jesús vio, él observó. ¿A quién? A Leví, el que conocemos como Mateo. Él dice que estaba sentado en el banco de los tributos o en la oficina de recaudos de impuestos y le hizo un llamado que fue: sígueme. Lo más seguro es que Mateo,
como Pedro, como Andrés, como Santiago y como Juan estaban muy al tanto del ministerio del Señor Jesús. Seguramente ellos ya lo habían escuchado los prodigios y las señales que el Señor estaba haciendo en su caminar, porque cuando el Señor los llama, ellos inmediatamente dejan lo que estaban haciendo y lo siguen. Mateo sabemos que era un recaudador de impuestos. Los recaudadores eran aborrecidos, eran odiados en la sociedad, tenían muy mala reputación, tenían muy mala fama, eran considerados como personas muy deshonestas y los consideraban también como ladrones. Estaban al servicio, pues ellos estaban al servicio del Imperio Romano, quienes eran los encargados de cobrar los tributos en el pueblo. Por ejemplo, cobraban tributo o impuestos a los barcos que llegaban al puerto, a las caravanas que andaban por las vías principales, por las mercancías que ingresaban ahí a la ciudad, por todas las cosas, por caminar por ciertos caminos, por muchas cosas cobraban impuestos. ¿Cuál era el concepto que los judíos tenían de Mateo? Sencillamente lo tenían como un ladrón. ¿Por qué? Porque lo que se sabía era que ellos, al cobrar el impuesto romano, fuera de eso cobraban más dinero del que tocaba, porque eso era para ellos. Entonces algunos abusaban de este trabajo para enriquecerse de una manera muy fácil. Y en el caso de Mateo, pues se le odiaba mucho más. ¿Por qué? Porque Mateo era judío y por eso pues lo consideraban como un traicionero, porque trabajaba a favor del imperio que los oprimía. Mateo sabía lo que ocurría, Mateo sabía el rechazo del pueblo, Mateo sabía qué pensaban de él, cómo lo consideraban como consecuencia del trabajo, que lo odiaban y lo consideraban un traidor del pueblo. Seguramente su misma familia lo rechazó también por causa de él, de su trabajo, para evitar que el pueblo los odiara. No sabemos cuántas cosas podía sufrir la familia como consecuencia de este trabajo que él hacía. Me pregunto yo, ¿por qué Mateo se dedicó a ese trabajo? Seguramente Mateo, como muchos en el mundo, como muchos de nosotros, seguramente tenía grandes sueños, grandes proyectos, grandes planes, y era un trabajo que era muy rentable y era muy lucrativo. La Biblia no dice, solamente yo estoy especulando un poco, y creo que era que él aspiraba a grandes cosas, deseaba alcanzar grandes metas, negocios y proyectos. Seguramente era la única manera de lograrlo en ese momento, enriquecerse, y sabía que por causa de la riqueza venía la autoridad, y por causa de la autoridad venía el prestigio, y por causa del prestigio venía el respeto. Creo que sabiendo todas estas consecuencias, aún así Mateo se arriesgó a hacer esta clase de trabajo por perseguir unos sueños. Seguramente quería tener un propósito en su vida. Solamente estoy especulando. Pero todo cambió en la vida de Mateo cuando el Señor se le acercó y le dijo: sígueme. La tradición judía consistía en que el rabino, el discípulo buscaba a un rabino y le pedía ser su discípulo. Después de que el rabino estudiaba y consideraba si lo podía recibir como su discípulo, entonces lo buscaba y le decía: he considerado que seas mi discípulo, ahora te pido que me sigas. Eso era lo que ocurría en ese tiempo. Y cuando el rabino le decía sígueme, realmente lo que le estaba diciendo es: necesito que me sigan todo, pues lo he escogido como mi discípulo. En otras palabras sería eso. Pero Jesús cambia las costumbres, los estándares, porque vemos que Jesús no esperó que sus discípulos vinieran a buscarlo, sino que el Señor Jesús fue a buscar a sus discípulos. Él los escogió y fue y los buscó. Cuando Jesús le dice a Mateo: sígueme, le estaba diciendo: sé mi discípulo. No por un momento, era todo el tiempo, seguirlo, dejar todo lo que él era para seguirlo a él. ¿Por qué Mateo? Obviamente el Señor sabía quién era Mateo, a qué se dedicaba Mateo, la fama de Mateo, y seguramente sus discípulos que lo conocían, cuando vieron que Jesús lo escogió, se extrañaron muchísimo de que escogiera
a Mateo, pero el Señor le dijo, aún así, sígueme. Entonces, lo que el Señor en Lucas dice, inspirado por el Espíritu Santo, es que Lucas celebró un gran banquete para el Señor Jesús. Seguramente muy agradecido por la oportunidad de trabajar con él. Él invita al Señor Jesús, invita a sus discípulos, invita a sus amigos. Todos los amigos de él eran como él, trabajaban recaudando impuestos, eran pecadores, y veo que Mateo hace una especial atención a sus amigos como consecuencia de la presencia del Señor Jesús en su casa. Sabemos que según nuestra cultura, la cultura de ellos también es partir el pan con alguien, quería decir o significaba que se gozaba de una amistad de cercanía. Y aquí pues vemos que el Señor Jesús no solamente le dice sígueme, sino que ahora está compartiendo con él en su casa. Ahí en el versículo 15 dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que le seguían. Como dijimos, entonces Mateo por su trabajo era un hombre rechazado. Y pues sus amigos todos eran rechazados, eran otros pecadores. Probablemente Mateo lo que hace es propiciar un ambiente muy especial, aprovechar la ocasión para que otros como él conocieran a Jesús y que lo pudieran escuchar y pudieran ser sanados espiritualmente como él lo estaba experimentando. Y obviamente pues el Señor Jesús aprovecha la oportunidad y él también quiere que ellos se reconcilien y que se vuelvan en amistad con su Padre. Y aprovecha la oportunidad, él no la desaprovecha para predicar ese evangelio. Y es así entonces como vemos al Señor Jesús sentado allí, cenando, teniendo un momento íntimo de amistad con la gente más menospreciada de la sociedad en ese tiempo, con los pecadores, los recaudadores de impuestos, gente con la cual seguramente los rabinos nunca hubieran compartido. Eran muchos los que le seguían según lo leímos. Seguramente fue estrategia del Señor en su mensaje, en su actitud, en su comportamiento. Todo lo que él hacía era para atraer a los pecadores, porque recordemos que el Señor a eso fue que él vino. En el versículo 16 dice, y los escribas y fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Eran maestros de la ley, ¿cierto? Eran religiosos del pueblo judío y no van ante el Señor Jesús a hacerle el reclamo, sino que vienen de sus discípulos. Yo veo que como con cierta mala intención, como haciéndoles ver, miren ustedes a quienes han escogido como su maestro o como su rabino, a un hombre que comparte con pecadores y con los recaudadores de impuestos. Pero lo que dice la palabra es que el Señor escuchó el comentario que ellos estaban haciendo a los discípulos y el Señor aprovecha allí para decirle el propósito por el cual él vino al mundo, que es exactamente su misión. En el versículo 17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar, ¿qué? Justos, sino a pecadores. Entonces él ratifica Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estas palabras el Señor se lo dijo a otro recaudador de impuestos, que es Zaqueo, también muy curioso y con deseo de conocer al Señor, y el Señor lo invita para que baje allí de ese lugar y él va a entrar a su casa y allí le predica a Zaqueo. Sabemos todo lo que pasó con Zaqueo, cómo él quiso restituir a la gente, él se arrepintió de corazón y fue otra persona que siguió al Señor. Este interés de Jesús por Zaqueo, por Mateo, como creyentes, a llevarlos al evangelio, a los indeseables, a los descalificados de la sociedad, porque todas las personas sin Cristo están perdidas y necesitan salvación. Esta palabra, llamar, que ha venido a llamar, es una palabra, dijéramos que es una palabra muy sencilla, pero que contiene un gran significado. Entonces, llamar no es decir, ven, no es eso. Es llamar en el sentido de escoger específicamente a alguien para una tarea especial.
Eso fue lo que el Señor hizo con sus discípulos. No los llamó para estar compartiendo o departiendo con ellos un tiempo porque se sentía un poco solo. No, el Señor tenía un propósito especial cuando los llamó, y los llamó para delegarles una tarea especial. Es escoger, llamar y participar de un propósito grande y especial. Jesús, en otras palabras, es como si hubiera dicho: a estos pecadores son los que yo he escogido para algo especial. Y se me vino a la mente 1 Corintios 1, 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aquí lo que Pablo estaba diciendo con este versículo es que él hace hincapié que las normas y los valores de Dios son diferentes de los que maneja el mundo. Entonces yo aquí lo que veo es que el Señor Jesucristo no solamente estaba llamando a estos hombres, ¿cierto?, al arrepentimiento, no solamente los llama para perdonar el pecado de sus almas, dar salvación, sino que los ha llamado para que sean sus discípulos, para que los sigan. ¿Y qué es lo que hace un discípulo? Un discípulo hace lo que hace su maestro. El Señor Jesús, exactamente lo que él quería era dar un adiestramiento a estos hombres durante 3 años, para que cuando él no estuviera hicieran exactamente lo que él había hecho. Y sabemos que el único propósito realmente al cual el Señor vino a esta tierra es para traer salvación al mundo. Él vino a rescatar el que se había perdido, y debe ser nuestro propósito en este tiempo. Jesús estaba llamando a los descalificados por la sociedad para que llevaran a cabo la misión por la cual Él vino a este mundo. Jesús no vino a buscar a eruditos, no vino a buscar rabinos, no vino a buscar a los justos, no fue a Jerusalén, que era la capital, no fue a buscar allí a sus discípulos. Dice que él fue al norte de Galilea a buscar a pescadores y a recaudadores de impuestos, gente descalificada, y los llamó para que continuaran con su misión en el mundo. Esta es una estrategia muy sabia de parte del Señor. Ahora, predicando esto, le encuentro más sentido a una palabra que también utilicé hace poco sobre la humillación y el quebrantamiento en Lucas capítulo 7, 47, de esta mujer adúltera que vino y lavó los pies con perfume al Señor. Y Simón el fariseo, en el corazón, está allí predicando como quien dice: si este realmente fuera profeta, sabría quién es la que le está besando los pies. Pero allí el Señor le da una respuesta que a mí me llenó de gozo saberlo. Dice allí: por lo cual te digo, le dice el Señor a Simón el fariseo, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Estrategia sabia, porque estos pecadores iban a experimentar un cambio drástico en su vida, que iban a como consecuencia a amar muchísimo al Señor y a dar su vida hasta la muerte. Sabemos que la mayoría de los discípulos murieron por causa de Jesús. Jesús no vino a buscar discípulos de otros maestros, sino que Él vino y buscó unos que se dedicaran 100%, que su lealtad fuera 100% al Señor Jesús, y así fue. Él vino y buscó personas que sus vidas realmente fueran transformadas por completo, que es lo que ocurrió con ellos y ha ocurrido con nosotros. Y ellos, en gratitud, lo que hicieron fue seguir incondicionalmente al Señor hasta la muerte por el resto de sus vidas. Como dije, Mateo al principio, él escogió un trabajo con todas sus consecuencias, queriendo alcanzar todo lo que quería, pero cuando el Señor Jesús le dice: sígueme, él escuchó algo especial en Jesús. Él vio algo en la persona de Jesús, pensó que en él encontraría ese propósito que él estaba buscando en el dinero, en el prestigio, en la autoridad, en el poder. La iba a encontrar en Jesús. Algo especial tenía Jesús, en esa autoridad, esa unción del Espíritu Santo. Mateo vio en Jesús algo totalmente diferente a los maestros y a los rabinos de ese tiempo. Vio en Jesús como alguien que le daría propósito y plenitud a su vida. Lo que había estado buscando
sabía que lo encontraría en Jesús. Solo al verlo en todo lo que era Él, en su esencia, en su amor, en su compasión, en el propósito, en la misión, en todo lo que Él hacía, lo movió a seguirlo y vio una oportunidad imperdible, o sea, no lo podía perder esa oportunidad, no podía desaprovechar esa oportunidad, y por eso en ningún momento él dudó de seguir al Señor. Conseguiría su propósito al seguir al Señor Jesús. Todos los que hemos sido llamados al ministerio sabemos que ha sido así. Dios ha cumplido ese propósito a cada uno de nosotros que lo hemos buscado cuando Él nos ha permitido ser testigos del Señor aquí en la tierra, ser testigos de sus grandezas. Tenemos el gran privilegio de seguir al Señor Jesús como sus discípulos, y como discípulos tenemos el gran privilegio de hacer a otros discípulos con base a este gran mandamiento que el Señor nos ha dado. Así, nuestro mayor propósito, entonces, hoy podemos decir que lo hemos encontrado en el Señor Jesucristo. Así como lo encontró Mateo cuando decidió seguir a Jesús. Igual para nosotros cuando dejamos todo para seguirlo, para ser parte de la gran comisión que el Padre le encomendó. Ahora, ustedes y yo tenemos ese gran privilegio de haber sido escogidos y de haber sido llamados, de habernos dicho: Señor, sígueme, para seguir avanzando en el propósito para el cual el Señor Jesús vino a iniciarlo. Eso de que Él no vino para llamar a Jesús a justos, sino a pecadores, es aplicable en todos los tiempos. Él no vino a llamar justos, sino a pecadores. Lo fue y lo es hoy. El Señor Jesús llama a los que menos esperamos para cumplir su misión, y es acá donde yo vengo a animar a la iglesia. Es posible que hoy muchos digan: yo no tengo mucho que ofrecerle al Señor. Si usted piensa así, yo le digo hoy: usted es precisamente la persona que Jesús está llamando y está buscando en este tiempo para cumplir la gran comisión. Él vino a iniciarlo, pero nosotros como discípulos lo que hacemos es extenderlo a lo largo de la tierra. Jesús quiere que usted y yo seamos parte de esa gran comisión, de eso que Él inició. Jesús no dijo en el pasaje: no vine a buscar a justos, no vine a buscar capacitados, no vine a buscar calificados, no vine a buscar perfectos, no vine a buscar a todos los que tienen su vida y todo en orden en su casa. Él vino a llamarlo a usted y vino a llamarme a mí, que también fuimos y aún seguimos cometiendo fallas al Señor. Sé que en el liderazgo muchas veces hemos luchado con esa gran pregunta, sobre todo cuando no vemos un fruto muy visible o abundante. Muchas veces nos preguntamos: ¿será que yo sí tengo un llamado del Señor? No sé si a usted le ha pasado. Muchas veces nos hemos formulado esa pregunta. Y hoy, si usted se quiere alentar, yo le digo: el Señor nos ha llamado. No fue el enemigo el que nos llamó a servirle al Señor, fue el Señor Jesús. Él propició todo. Un día, así como vio a Mateo allí sentado, un día lo vio a usted, me vio a mí, un día vio a mi mamá lavando ese tanque allá, y mandó a esta mujer que se hizo sensible a obedecer lo que Él nos mandó, y que desde un lugar muy incómodo, porque ella desde abajo le predicó. Yo me acuerdo cuando ella le predicó, y fue una manera muy sencilla, pero después mi mamá se bajó una escalera de madera y llorando recibió al Señor Jesús en ese tiempo. Y hasta hoy mi mamá es una mujer que cree al Señor y que, como una mujer de ejemplo, siempre estuvo predicando a Cristo. Hoy es una anciana, pero si usted le da papaya, si usted se le sienta al frente de ella, ella le va a predicar a Cristo. No se ha cansado de predicarle, porque ella sabe a qué es que el Señor la llamó. Qué bueno que todos nosotros tengamos claro el llamado del Señor en estos tiempos. Él quiere que usted y yo seamos parte de ese plan para ganar al mundo. Les animo a seguir adelante, a no retroceder. Mateo era descalificado, y todos nosotros de una u otra manera éramos descalificados por causa del pecado. Pero como Mateo tenemos esperanza. La Biblia
habla de todas las fallas de los discípulos de Jesús, habla lo bueno, habla lo malo, sus aciertos, pero también sus desaciertos, para que entendamos que nosotros le servimos al Señor, a un Dios de gracia. Entonces, si se siente descalificado, yo le doy la bienvenida al Club de los Llamados. Allí estamos juntos, gracias a Dios por habernos escogido. Hoy es la gran oportunidad para que todos reafirmemos nuestro compromiso de servirle y de seguir al Señor por el resto de nuestra vida, y que Él sea cumpliendo su propósito en nosotros. Pero también quiero hablarle a esas personas que hoy muy gentilmente nos han aceptado nuestra invitación. Hoy hemos extendido la invitación a personas que por primera vez hoy están escuchando la palabra del reino. Quiero hablar a los amigos, quiero hablar a esas personas que hace muy poco nos están contactando. Quiero decirles que Jesús lo quiere usar a usted, y que usted haga parte de la gran comisión. Él también tiene sueños con usted. Todos, Él quiere que todos nosotros seamos extensión de su reino aquí en la tierra. Quizás usted se identifica como un pecador, que nunca de pronto ha tenido la experiencia de rendir su vida al Señor Jesucristo como el Señor, como su Salvador y Señor. Muchos se sienten descalificados porque no conocen de manera personal al Señor Jesús, y de pronto ha habido religiosidad, como todos lo tuvimos en alguna oportunidad, pero hoy Jesús le está llamando, como un día llamó a Mateo al pasar por ese lugar del banco de los tributos, y le está invitando para que le siga. Él necesita y desea y anhela en su corazón que usted y yo seamos sus discípulos, que seamos parte de su estrategia de la comisión que Él inició. Recuerde que Él no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores. Y de ninguna manera nosotros estamos cuestionando su vida, para nada. Es usted precisamente la persona que el Señor quiere usar para avanzar en su misión. Por eso yo hoy le voy a invitar a que reciba a Jesús en su corazón, que no desaproveche esa oportunidad como lo hizo Mateo, que no desaproveche esa oportunidad como lo hizo un día mi madre, que no desaproveche esa oportunidad que un día yo decidí seguir a Jesús y servirle, dejar muchas cosas que seguramente serían cuestionables, porque dejé hasta una carrera profesional por servirle al Señor, pero nunca me arrepiento de haberlo hecho. Para mí ha sido la mejor decisión de seguir al Señor Jesús como su discípula, de amarlo aun con todas las fallas y con todos los defectos como todo mundo, pero esforzándome cada día para que Él cumpla su propósito en mi vida. No le estoy diciendo que deje todo como lo hizo Mateo. Sabemos que él dejó todo lo que le estaba garantizando los sueños y todo lo que él anhelaba en su corazón. Él no lo pensó dos veces, decidió seguir al Señor. No le estoy diciendo que deje todo abandonado, pero sí yo le digo, en ese lugar donde usted está, en el trabajo, en su familia, en la universidad, en el colegio, en su vecindario, donde quiera que usted vaya, usted puede cumplir con la gran comisión. Usted puede evangelizar a cualquiera con lo que, solamente contar lo que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida. Con eso usted puede llevar a las personas a buscar al Señor Jesús. Tenemos que anunciar el amor del Señor Jesucristo. Nosotros estamos llamados a extender su reino en el lugar que estemos. Nosotros necesitamos aprovechar cada oportunidad que tengamos para predicar al Señor Jesucristo. Él nos quiere usar en cualquier lugar donde usted y yo estemos. Y sobre todo en este tiempo de pandemia, es un tiempo muy propicio para que nosotros evangelicemos, para que compartamos. La gente está muy sensible, la gente está sedienta de conocer a Jesús, la gente tiene mucho temor. Necesitamos predicar al Señor de vida, al Señor de esperanza. Necesitamos predicar a Cristo como el Salvador. Necesitamos establecer el reino de Dios en cada familia, en la oportunidad que nosotros lo podamos hacer. Y cuánto más establecer el reino de Dios en nuestra familia. La palabra dice que la mies es mucha, pero los obreros pocos. Pero si todos nosotros tomamos la decisión de cumplir con la gran comisión, vamos a poder cumplir ese gran sueño del Señor Jesús. Cuando tomó la decisión de hacerse uno como nosotros, el Señor lo va a hacer mucho más fácil si cuenta y con nuestro actuar. Recordemos que Mateo 28, solamente lo voy a leer, Mateo 28, 19 y 20 lo dice. Eso fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos en su momento, y es lo que hacemos nosotros hasta hoy. Por tanto,
id, es un mandamiento, no es una sugerencia, es un mandamiento. Todos estamos llamados a hacer misiones. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para Dios, todos los hombres sin Cristo están enfermos y están perdidos. Por eso hoy el Señor ha venido a llamar a aquellos pecadores que reconocen su enfermedad, que es el pecado, su miseria espiritual, que sienten necesidad porque admiten que realmente están enfermos. Estos son los que responderán al llamado del Señor y por lo tanto serán capaces no solo de recibir, sino también de proyectar la misericordia de Dios a otras personas, como lo hizo Mateo, como aprovechó para que todos sus amigos conocieran a Jesús y sus vidas fueran transformadas como su vida había sido transformada, como todos nosotros lo hemos hecho. La gran comisión de Cristo es para todos los seguidores de cada generación. Y además la tarea incluye la responsabilidad de que todos apoyemos las misiones. Todos necesitamos orar por las misiones, necesitamos apoyar las misiones con nuestras ofrendas. Necesitamos tomar la decisión como Mateo, de tomar la decisión de seguir a Jesús como su discípulo, y no sabemos el Señor qué quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero lo importante es que el Señor nos encuentre predicando el Evangelio de Cristo. Por eso yo hoy le digo, Mateo fue un hombre usado de una manera poderosa en las misiones, porque un día se dispuso a seguir al Señor Jesús. Un día dice la palabra que fue el primer hombre que tomó una pluma y escribió las enseñanzas y todos los prodigios y maravillas que el Señor Jesús hizo. Pero también él fue un misionero del Evangelio que cambió su vida por la fe en su maestro. Fue uno de los 12 apóstoles y fue misionero en Etiopía, en Persia, en Partos y en Macedonia. Fue un hombre que no se quedó ahí con los brazos cruzados cuando el Señor Jesús se fue. Él fue a cumplir lo que el Señor lo que su maestro le había ordenado, lo que había visto hacer a su maestro. Nosotros hoy como iglesia estamos llamados para hacer lo que el Señor Jesús vino a hacer. No nos podemos quedar cruzados mientras el mundo se pierde. No nos podemos quedar cruzados de brazos mientras la gente está muriendo sin Cristo, mientras la gente está sin esperanza. Nosotros somos sal y somos luz en medio de las tinieblas. Por eso yo hoy inicialmente quiero invitar a los nuevos para que hagamos una oración muy sencilla. Es una oración entre usted y el Señor. Es una oración que es espiritual. Es una oración no con una iglesia, está adquiriendo algún compromiso, está haciendo un vínculo de amistad, de reconciliación con el Padre a través del Señor Jesucristo. Quiero que allí en ese lugar usted le cierre sus ojitos allí a los amigos, a los que muy recientemente nos está acompañando, a los que hoy de pronto nos están sintonizando en este programa. Haga una oración muy sencilla. Dígale, Señor, dígale, Padre Celestial, aquí estoy delante de ti para rendir mi vida, entender, Señor amado, que estoy enfermo por el pecado, que soy miserable espiritualmente, que necesito de un Salvador, que yo necesito que tú vengas a sanar mi corazón, que tú vengas a sanar mi vida espiritual, que tú me reconcilies con el Padre. Dígale, confieso todos mis pecados delante de ti, me arrepiento de todo corazón, le doy la espalda al pecado y me vuelvo en pos de ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y ayúdame, Padre Santo, para que pueda avanzar hasta el último día en que tú estés conmigo aquí en la tierra. Señor, ayúdame a que tú cumplas tu propósito y que un día, así como Mateo lo hizo, él siguió extendiendo tu reino, yo también lo pueda hacer. Cuenta conmigo, dígale ahí al Señor, cuenta conmigo. Pero también quiero animar a la iglesia en general, a los antiguos, pero también a los más nuevos, para que hoy reconsideremos la gran oportunidad, el gran privilegio que tenemos a ser parte
parte de esta gran comisión, de esa estrategia que el Señor le dejó a los discípulos, a los apóstoles, y que fue extendido hasta nosotros hoy. Que no seamos indiferentes de que usted y yo somos la boca del Señor en ese tiempo, los brazos del Señor, los pies del Señor, y que estamos llamados para ir a cumplir la gran comisión. Dígale al Señor: yo renuevo mi compromiso para aprovechar cada oportunidad, Señor amado, para predicarte a ti, para levantar tu nombre en alto, para traer palabras de esperanza, de vida, de fe, de sanidad, de restauración, de liberación, porque eso es lo que el Señor Jesús hizo cuando llamó a sus discípulos. Primero para que estuvieran con Él, pero también los capacitó con palabra, los capacitó con autoridad y les dijo que fueran y predicaran el Evangelio, Señor. Es nuestra prioridad en estos tiempos. Como llamados, nuestra prioridad es predicar a Cristo hasta cuando Él venga o nos llame. En el nombre de Jesús, Señor, nos declaramos consagrados como iglesia, Señor amado, misionera. Amamos las misiones, apoyamos las misiones, oramos por los que se están capacitando. Oramos, Señor amado, por los que tú has escogido y los has apartado para enseñarles, Señor amado, este ministerio. Pero también a cada uno de nosotros, los que estamos, Señor, fuera, pero que estamos predicando a Cristo de una u otra manera, Señor. No permita, Señor, que seamos infructuosos, sino que todos lo hagamos de diferentes maneras, pero que siempre nuestro propósito, nuestro objetivo sea predicarte a ti como nuestra prioridad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, gracias por acompañarnos. Espero que esta palabra quede sellada y sembrada en su corazón. Creo firmemente que usted y yo tenemos el ADN misionero. Amamos las misiones. Recuerden que oramos, damos, pero también vamos. Entonces, sigamos trabajando en ese gran llamado que Dios ha hecho para nosotros como su iglesia. Somos los discípulos de Cristo. Dios les bendiga, mis amados.